tenemos Colonia Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Tenemos la agenda de trabajo semanal que vamos a estar desarrollando en el transcurso de este día. Tenemos los puntos de agenda. Primer punto, bienvenida. Segundo punto, presentación de la unidad 12, la problemática ambiental. Esta unidad es bastante amplia, en la cual vamos a estar desarrollando diferentes puntos respecto a lo que son los problemas ambientales. En específico, vamos a estar desarrollando aspectos contenidos dentro de lo que es la legislación ambiental. Vamos a ver un tanto referente a la ley de medio ambiente, la ley de conservación de vida silvestre, entre otras leyes especiales y así también generales que permiten cuidar y proteger lo que es la biodiversidad. Así que en eso vamos a estar desarrollando prácticamente el estudio de esta unidad 12. Ya únicamente nos quedará una unidad por trabajar que únicamente posee un contenido de aprendizaje, el cual vamos a trabajar en la última semana de clases. Así que esta unidad 12 lleva por título la problemática ambiental. Luego veremos la presentación y su objetivo respectivamente. Tenemos también el punto 3 en cuanto a la agenda de trabajo semanal, el cual es el desarrollo del contenido de aprendizaje, áreas naturales protegidas de El Salvador. En este trabajo de contenido de aprendizaje, vamos a hacer un estudio primeramente en qué consiste lo que es un área natural protegida, cómo se define, como también vamos a trabajar la parte concerniente a lo que corresponde a las leyes que protegen las áreas naturales protegidas de El Salvador. Vamos a ver alguna lista de áreas naturales protegidas en nuestro país y asimismo cuáles son las políticas para el cuidado de las áreas naturales. De seguro hemos conocido, escuchado de la vía de Jiquilisco, así también de la Barra de Santiago, de los bosques de Mangle, pues todos ellos son protegidos directamente por una ley especial y una ley general, que es la Ley de Medio Ambiente. Y son consideradas áreas naturales protegidas por su valor a nivel de biodiversidad. Luego tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevaremos a cabo en cada una de las sesiones. El punto 5, que es el desarrollo de la trivia educativa que les comentaba, que la vamos a realizar para el próximo viernes. Vamos a trabajar esta trivia de manera diferente. La he adaptado con este programa televisivo que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Verán que es bastante dinámico lo que es el juego y de esa manera vamos a estar trabajando lo que es la parte aplicativa del tema de este día, que será por medio de la trivia educativa, importancia de las ANP, que son áreas naturales protegidas. Y como último punto tenemos cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar trabajando en el transcurso de la semana. Vamos a pasar a la unidad propiamente, a hacer lectura del título. Tenemos unidad 12, la problemática ambiental. ¿Cuál será el objetivo que vamos a perseguir dentro de lo que es esta unidad? Pues identificar y analizar críticamente algunas leyes ambientales de El Salvador, indagando, discutiendo, interpretando su aplicabilidad con el fin de proponer y divulgar acciones para proteger las especies, hábitats y ecosistemas del medio ambiente salvadoreño. Ese será el objetivo de esta unidad. Vamos a hacer un estudio general de lo que es la problemática ambiental. En otro sentido, vamos a hacer lo que es un análisis del contenido de las leyes que pregonan la protección de los recursos naturales dentro de nuestro país y así también vamos a analizar qué aplicabilidad tienen hoy en día, ya que una cosa, como se dice, son las leyes y otra cosa es la práctica. Vamos a ver ese contraste entre teoría y práctica para poder analizar cómo se encuentra la situación actual de nuestro país con respecto a la política medioambiental. Específicamente, el tema de la legislación ambiental, cuánto se está protegiendo, asimismo, qué especies se encuentran en estado crítico con razón de las leyes ambientales de nuestro país. Así que eso será básicamente lo que vamos a estar estudiando dentro de esta unidad 2. Vamos a pasar al tema de este día. Lleva por título Áreas Naturales Protegidas de El Salvador. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir? Pues lo tenemos acá presente. Será reconocer la importancia para la biodiversidad de las ANP en El Salvador. En otras palabras,
vamos a estudiar primeramente la definición de una ANP, que es área natural protegida, y asimismo vamos a reconocer cuál es su importancia, ya que las reservas de biosfera en nuestro país tienen un papel bastante importante, como lo podemos ver en esta imagen. Tenemos de fondo lo que es el volcán de Izalco y asimismo parte de la reserva de biosfera que está a lo largo de lo que es el Parque de los Volcanes, que está constituido por el volcán de Santa Ana, el Cerro Verde y el volcán de Izalco. Así que de esa manera vamos a estar trabajando esta parte concerniente al tema de las áreas naturales protegidas del Salvador. Bueno, con ello vamos a pasar al siguiente punto, que es un estudio diagnóstico. Vamos a hacer una exploración de presaberes para reconocer cuánto conocemos concerniente a la temática que vamos a estar desarrollando para este día. Vamos a iniciar con la lectura del caso. Voy a pedir a algún voluntario que haga el favor de leer la parte del caso y luego vamos a plantear estas preguntas y les voy a pedir que me ayuden, por favor, a responderlas. Así que vamos a iniciar con el caso. Voluntario que me permita y haga lectura del caso. Muy bien, Wilfredo, puede habilitar su micrófono. Hola, profe, buenos días. Tengo que leer el texto y las preguntas también, ¿verdad? Solo el texto, Wilfredo, por favor. Bueno, está bien. Exploración de presaberes. Las áreas naturales protegidas en El Salvador albergan una gran diversidad de especies, animales y vegetales, las cuales están protegidas bajo la Ley de Áreas Naturales Protegidas. En ellas existe un control estricto para evitar el saqueo, lo cual evita que las especies de la flora y la fauna nativa se lleguen a extinguir con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos el caso. Las áreas naturales protegidas en El Salvador albergan diversidad de especies animales y vegetales. Por ende, existe una ley de áreas naturales protegidas para evitar el saqueo de las especies nativas de nuestro país y evitar que se extingan con el tiempo. Esa de manera general en cuanto al caso. Ahora pasemos a la parte de preguntas para ver cuánto conocemos referente al tema y luego pasar ya propiamente al desarrollo del contenido de aprendizaje. Tenemos la primera pregunta y les voy a pedir por favor que me brinden su punto de vista. ¿Qué pasaría con la diversidad biológica de nuestro país si dejaran de existir áreas naturales protegidas? Como podemos ver acá en pantalla, solo para ilustrar y ampliar más lo que es el conocimiento del caso, esta es una foto ilustrativa de la bahía de Jiquilisco, en la cual es una gran reserva de biosfera para nuestro país. Regresando a la pregunta, ¿cuál consideran o qué pasaría si dejaran de existir lo que son estas reservas o también llamadas áreas naturales protegidas que permiten cuidar la biodiversidad biológica? Basilio Vázquez, ¿puede habilitar su micrófono? Por ejemplo, en caso de los animales, quizás al no haber leyes, los podrían empezar a cazar en un extremo y quizás hasta llevarlos a extinguir. De igual manera, ya sea con los bosques, quizás la falta de hogares o viviendas lleve a la tala de estos mismos. Entonces, al no haber leyes, van a empezar a desaparecer la flora y la fauna. Gracias, muy bien. ¿Qué más consideran que pasaría si dejaran de existir estas áreas naturales protegidas? Supongamos de que en el caso de la bahía de Jiquilisco deja de ser un área natural protegida. ¿Qué pasaría en cuanto a la biodiversidad biológica en nuestro país si dejaran de existir este tipo de reservas de biosfera? Wilfredo, ¿puede habilitar su micrófono? Hola, profe. Bueno, para empezar, yo considero que las áreas protegidas son importantes porque permiten salvaguardar las especies, por ejemplo, animales, plantas. Entonces, si dejaran de existir estas áreas, por así decirlo, ya quedarían desprotegidas y muchas de ellas, bueno, en el caso de los animales, muchos animales morirían, como lo dijo mi compañero Basilio. Y con respecto a las plantas, de la misma manera. Gracias, muy bien. Excelente punto de vista. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es la ventaja de contar con una ley de áreas naturales protegidas en El Salvador? ¿Cuál consideran que sea la ventaja para las reservas de biosfera en nuestro país de contar con una ley que vele y protege las áreas naturales
protegidas dentro de lo que es el territorio de El Salvador. ¿Cuál será la ventaja de contar con una ley que cuide las áreas naturales a no tener una ley? ¿Cuál sería la ventaja? Escucho respuestas, puntos de vista. Dígame. Una de las ventajas sería que se puede tener un mayor control en esa área. Por ejemplo, en un área protegida, usted puede tener un control de todas las especies de animales, incluso de los árboles que hay en ese lugar. Gracias, muy bien. Lo que sería la parte de un inventario biológico de una área en particular. Excelente punto de vista. ¿Cuál sería otra ventaja de contar con una ley que proteja directamente las áreas naturales protegidas en El Salvador? Pongamos de contexto el Parque de los Volcanes, que está constituido por el volcán de Izalco, el Cerro Verde y el volcán de Santa Ana. Pues, ¿cuál será la ventaja de contar con una ley que cuide lo que es toda esa reserva de naturaleza? Que también mantienen los procesos ecológicos como el carbón, el agua y el suelo. Excelente. La protección de los ciclos ecológicos. Ángel Pérez también nos comenta, la ventaja sería que la ley abriría sitios turísticos naturales. Muy bien, también está bastante relacionado al turismo. Excelentes puntos de vista con esta exploración de presaberes y vamos a pasar al siguiente punto, que es ya propiamente el desarrollo del contenido de aprendizaje. Y en primer momento vamos a ver la parte de la importancia y la ubicación de las ANP en el país. Cuando hablemos de ANP, son las siglas para referirse a áreas naturales protegidas. Así que si vemos, estas siglas significan áreas naturales protegidas. Primero, para poder comprender la importancia y ubicación de las ANP, debemos de definir qué es una en particular. Y en ese sentido, nuestro país cuenta con diferentes áreas naturales. De seguro hemos visitado algunas, parques nacionales, como lo es en ese sentido el Parque Bicentenario, que es una reserva de biosfera. Así también tenemos otros tipos de parques ecológicos, como en el caso de lo que es el Parque Montecristo, entre otros, que forman parte de un sistema nacional de áreas naturales protegidas. Pues todo fue en razón de poder cuidar el medio ambiente. ¿Y cómo fue su definición? Pues a partir de la Ley de Medio Ambiente, aprobada en 1998, que define las ANP de la siguiente manera: como espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades humanas. En otras palabras, las ANP o áreas naturales protegidas son áreas geográficas las cuales conservan prácticamente inalterado lo que es el ecosistema. En pocas palabras, hay escasa o nula presencia de deforestación, de depredación, de inserción de especies invasoras y se mantiene los ambientes originales, no alterados propiamente por actividades humanas. Y en ese sentido, vamos a hablar de las ANP y nos vamos a referir a ellas como a este tipo de espacios en los cuales la naturaleza se encuentra intacta. Pues dentro del marco de la Ley de Medio Ambiente de 1998, que nos brinda esta definición concerniente a las áreas naturales protegidas, se desarrolló lo que es una política de áreas naturales protegidas. Y en ese sentido, esta política en primer momento buscó la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas. Fue antes de la creación de la Ley de Medio Ambiente de 1998, la cual se llamaba SEMA, que era el Sistema de Áreas Naturales Protegidas en nuestro país. Únicamente era una política antes de ser una ley. Pues a partir de ello se fue definiendo lo que era el marco legal e institucional que permitiera establecer un mejor control o una mejor contraloría
en cuanto a la gestión, manejo y conservación del sistema salvadoreño de áreas protegidas, que era el SISAP, antes de ser lo que era el SEMA y lo que ahora conocemos como Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en ese sentido, todas las políticas que fueron apareciendo luego de lo que fue el conflicto armado, fueron evolucionando y así también ampliando lo que era el marco legal, fundamentándolo, hasta que se establecieran lo que eran principios, como por ejemplo, garantizar la protección y conservación y restauración de los recursos naturales, preservando muestras representativas de los ecosistemas originales. Básicamente, esta fue la premisa que permitió de que el marco legal de lo que era la política de áreas naturales protegidas evolucionara a una ley de medio ambiente, ya que en el proceso de la guerra, nuestro país no contaba con una ley de medio ambiente. Prácticamente llegaba una empresa, hacía lo que quería con los ríos o con el entorno natural que se encontraba contiguo a la empresa. Así también la industria podía desperdiciar, o así también lo que era desechar sus desperdicios industriales en los ríos sin tener algún tipo de sanción o multa. Era prácticamente libre lo que era la acción humana a nivel de medio ambiente y así también con problemas de contaminación. Pues a partir de la política evoluciona la ley de medio ambiente. También tenemos lo que es hoy en día un sistema nacional de áreas naturales protegidas en nuestro país, el cual tiene su propia naturaleza y está basado en el marco legal que fundamenta la Ley de Medio Ambiente de 1998. En primer momento, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el país constituye un elemento central de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. En otras palabras, lo que quiere decir de que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas constituye lo que es una estrategia a nivel de país que permite lo que es la conservación de los recursos naturales y así también hacer un uso inteligente, sostenible y asimismo de conservación de toda la biodiversidad que cuenta nuestro país. En ese sentido, este Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas permite mantener lo que es un orden en cuanto a la gestión de los recursos naturales y de esa manera manejarlos de manera sostenible. También tenemos que en el caso del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuenta con aproximadamente 125 áreas naturales. Sin embargo, constituyen menos del 1% del territorio de nuestro país. Tristemente, nuestro país cuenta con una de las reservas de biosfera más acotadas o más pocas dentro de la región centroamericana. Costa Rica es uno de los países que cuenta con más reservas de biosfera. También tenemos de que su objetivo es consolidar un nuevo sistema de modelo de gestión que permita conservar adecuadamente los ecosistemas más representativos y garantizar la provisión permanente de servicios ecosistémicos. En otras palabras, el objetivo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que nuestro país cuenta con 125 áreas aproximadamente, es generar primeramente lo que es una conservación adecuada de los ecosistemas, con guardabosques, así también con guías ecológicos que permitan garantizar el cuidado y protección tanto del turismo y otro tipo de actividades humanas alrededor de lo que es esa área natural. Asimismo, también dentro de lo que es el contexto del objetivo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es proveer lo que son servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos los podemos definir como recursos que podemos obtener de una área natural de manera sostenible. Por ejemplo, la madera, si necesitamos madera para una construcción, pues ¿cuál sería la forma sostenible para acceder de ella? Pues garantizar de que se restaure lo que es la tasa de árboles que hemos extraído o talado. Y de esa manera mantener lo que es una conservación. Y básicamente así podemos definir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en El Salvador como un sistema de protección, de cuidado, conservación y así también provisión permanente de servicios ecosistémicos. También tenemos la clasificación de las áreas naturales protegidas en nuestro país,
tenemos las categorías, las cuales permiten manejar de diferente manera lo que son las reservas de biosfera dentro de lo que es el territorio nacional. Por ejemplo, tenemos los parques nacionales, que son aquellos que están a nivel urbano y así también periurbano. Como por ejemplo, tenemos el Parque Nacional de los Pericos, que también es llamado Parque del Bicentenario. Pues ese parque es un parque natural, el cual conserva lo que es biosfera, especies primarias dentro de lo que son los ecosistemas y asimismo reservas de árboles nativos, y de esa manera permite lo que es, por medio de lo que consideramos esta categoría que son los parques nacionales, poder conservar y manejar de una forma muy particular a ese tipo de reserva de biosfera. También tenemos el monumento nacional, que son aquellos reservas de biosfera que son considerados como importantes o patrimonios para nuestro país. En ese sentido, no se permite la extracción de lo que son recursos naturales, asimismo se mantiene intacto lo que consideramos la reserva de biosfera, y podemos poner de ejemplo lo que es el Parque de los Volcanes, que también es un monumento nacional, puede ser considerado de esa manera un parque nacional, al ser una reserva muy importante, imprescindible de biosfera dentro de nuestro país, así como por ejemplo la bahía de Jiquililco, que también es un monumento nacional. También tenemos las áreas de manejo de hábitats y especies, las cuales hace alusión a áreas más acotadas, más cortas y más reducidas, en el cual se da un manejo tanto de la población como también de expertos que son los guardabosques en cuanto a la gestión de las especies y hábitats. Realizan lo que son inventarios de cuántas especies de animales hay, especies de plantas, de árboles, conociendo lo que es la biodiversidad, y de esa manera gestionan lo que es esa área muy específica. También tenemos los paisajes terrestres y marinos protegidos, como por ejemplo tenemos los cóbanos, que es un paisaje marino protegido debido a su valor, a su importancia para el nivel ecosistémico y así también costero. También tenemos las áreas protegidas con recursos manejados, que está bastante relacionado al área de manejo de hábitats y especies. Son categorías muy afines, sin embargo, la área protegida es más amplia. Hay un área geográfica mayor en la cual está sostenida bajo la ley de medio ambiente, sin embargo, se da una extracción permanente de recursos, tanto de madera como puede ser de algunas especies, y de esa manera se mantiene lo que es un sistema de manejo integrado que permita generar lo que es un impacto menor a los recursos de esa área en particular. Y también tenemos las áreas de protección y restauración, que son aquellas que han sido impactadas de manera negativa por la actividad humana y están en proceso de recuperación en cuanto a la flora y la fauna. También tenemos la parte de los corredores biológicos, que es un aspecto bastante importante dentro de los sistemas y así también la ley de medio ambiente. Cuando definamos un corredor biológico, lo podemos hacer de la siguiente manera, como un espacio delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats, tanto naturales y modificados, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y evolutivos. En otras palabras, cuando hablamos de un corredor biológico, hace alusión prácticamente a una área que puede sobrepasar lo que es el territorio nacional, y dentro de esa área vamos a encontrar lo que corresponde a ecosistemas, paisajes y hábitats que no pueden estar alterados por los seres humanos, que son naturales, y algunos modificados. En ese sentido, forman lo que es una reserva regional de biosfera y de esa manera permiten conservar lo que es la naturaleza. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, el corredor biológico mesoamericano, como podemos ver en la imagen anexa a la definición de corredor biológico, el cual se extiende a lo largo de toda Centroamérica. Toda Centroamérica es una gran reserva de biosfera para el continente americano y en ese sentido se ha creado un corredor biológico, el cual es un proyecto a nivel internacional que permite restringir el desarrollo humano en ciertas áreas
del Istmo Centroamericano, tanto de Guatemala, Costa Rica, asimismo Honduras, Belice, El Salvador, Panamá, ya que son áreas muy importantes para todo el planeta, ya que conservan lo que es especies de anfibios, reptiles, mamíferos, aves y floras muy importantes para la sostenibilidad, tanto ecológica y ambiental de toda la región. Y tenemos, por ejemplo, dentro del mapa las áreas protegidas, corredores biológicos, también tenemos lagos y lagunas que consideran también dentro del corredor biológico aspectos muy importantes dentro de lo que son las reservas de especies. Tenemos países beneficiados de esta política ambiental como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y parte del sur de México. Así podemos entender el corredor biológico como una gran área a nivel regional que sirve a manera de protección y conservación de paisajes, ecosistemas y hábitats, sean naturales o modificados. También tenemos lo que es el sistema ya traducido en cuanto a las áreas nacionales protegidas prioritarias en nuestro país. Hay áreas que se consideran muy fundamentales para el desarrollo de la biodiversidad. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional Montecristo, que es un bosque nebuloso, el cual es un área natural protegida prioritaria. En otras palabras, hay una máxima protección de ese parque nacional. También tenemos San Diego y la Barra de Santiago, en Santa Ana, el complejo Los Volcanes, que está constituido por el volcán de Izalco, Cerro Verde, y así también el volcán de Santa Ana. Tenemos el Pital Chalatenango, que también es un área nacional protegida prioritaria. Tenemos el complejo El Jocotal en el tránsito, el complejo Los Cóbanos, que es un arrecife de coral. Tenemos el complejo también Barra de Santiago, que está constituido por bosque de mangle, así también intrusión marina y parte de lo que es desembocadura, de lo que es parte de varios ríos que forman una reserva importante en ese complejo. También tenemos el Parque Nacional El Imposible en Aguachapán, La Joya en San Vicente, que es un parque natural, y el complejo Conchagua en La Unión, que está formado por un complejo de volcanes. Y de esa manera tenemos estas áreas naturales protegidas priorizadas o prioritarias, las cuales son muy importantes para la sostenibilidad a nivel de nuestro país. Y como podemos ver en este mapa, al contiguo a lo que es a las áreas del Sistema Nacional Protegidas Prioritarias, podemos ver sombreado en lo que es un color rojo tenue, lo que es el corredor biológico, en el cual hay paisajes, hábitats y ecosistemas naturales y así también modificados que forman parte del corredor biológico centroamericano. También tenemos en verde las áreas naturales protegidas de nuestro país y claramente vemos de que son escasas o son pocas, constituyen menos del 1% del territorio de nuestro país, tristemente, por ende, generan lo que es este tipo de problemática ambiental, ya que la mayor parte de nuestro país está urbanizado o un cierto nivel de deforestación. Ahora vamos a hablar de la legislación ambiental, que es la parte que vela por la protección y cuidado del medio ambiente. En ese sentido, la legislación ambiental que protege y cuida los recursos naturales está dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se identifica también por las siglas MARM. Y el MARM vela principalmente por la conservación, protección y restauración del medio ambiente y de los ecosistemas a lo largo de todo el territorio nacional. Si en algún momento vemos un atropello del medio ambiente, pues vamos a recurrir al MARM para establecer lo que es nuestra denuncia. Y asimismo, dentro de lo que es el marco legal de la protección del medio ambiente, podemos encontrar estas tres leyes que son leyes generales y leyes especiales que velan principalmente por el cuidado de las áreas naturales de nuestro país. Tenemos en primer momento la Ley General, que es la Ley del Medio Ambiente, que fue creada en 1998 y aprobada por el Pleno Legislativo, la cual es el principal instrumento legal para cuidar el medio ambiente. En sus artículos establecen los principios y definiciones de las ANP, como también se establece la parte correspondiente a lo que es la conservación y el manejo de los recursos naturales. También tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
que es una ley que está orientada básicamente al cuidado de las áreas naturales protegidas, que van del orden de más de 120 áreas a lo largo de nuestro territorio nacional, y también establecen lo que son capítulos en los cuales brinda orientaciones para la gestión de los recursos, así también algunas limitantes para las construcciones alrededor de las áreas naturales protegidas, así también los principios para crear inventarios de gestión de biodiversidad. Y por último tenemos la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que es una ley más reciente que va del año 2000 para nuestra actualidad, en la cual se establecen lo que son principios que norman la actividad de caza sobre especies que son nativas o propias de nuestro país, como por ejemplo la iguana verde, entre otras, las cuales permite restringir lo que es el consumo y así también la pérdida de hábitats de biodiversidad producto de la actividad humana. Se establecen lo que son multas, sanciones e incluso condenas a prisión. De seguro si hemos escuchado lo que es la ilegalidad de la compra de huevos de tortuga golfina, pues todo ese tipo de actividad es normada por esta Ley de Conservación de Vida Silvestre, en la cual se establecen, como les mencionaba, lo que son sanciones a aquellas personas que infrinjan lo que es el consumo o caza de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Y por ende, el marco legal de la legislación ambiental en nuestro país se sostiene por estas tres leyes, basado en el ente rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MAR. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es la retroalimentación de los aprendizajes. Para ello, vamos a responder cada una de las preguntas respectivamente. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me mencionan, por favor, con base a lo que vimos en la clase, ¿cuál es la importancia para la biodiversidad de las ANP en El Salvador? ¿Cuál consideran que sea la importancia para la vida, la flora y la fauna de tener las ANP, áreas naturales protegidas, en nuestro país? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. ¿Cuál será la importancia para la biodiversidad de las ANP dentro de lo que es nuestro país? Muy bien, Basilio, puede habilitar su micrófono. Hay que garantizar que este mismo pueda sobrevivir, dándole así pues los diferentes tratos que se merece para que ésta pueda seguir sobreviviendo y protegerla de las personas. Muy bien. Y en efecto, la importancia para la biodiversidad de las ANP es crear espacios, los cuales se mantengan inalterados y de esa manera evitar y reducir lo que es la deforestación, la contaminación que pueda generar la actividad humana sobre esas áreas naturales en particular. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ANP y un área natural sin protección? Wilfredo Ramos, ¿puede habilitar su micrófono? Hola, profe. De que en las áreas naturales protegidas, las ANP, las especies, tanto flora como fauna, están salvaguardadas del exterior, de los humanos, de la casa, entonces no se dañan. Entonces, por ende, se reproducen la especie, tanto de flora y fauna, se expande. No se extingue, mientras que en el área natural sin protección no está salvaguardado y tienden a morir muchas especies. Excelente, muy bien. Esa es la definición principal. En un área natural protegida hay cuidado, hay protección y conservación, mientras en un área natural sin protección hay deforestación